Cuando mi esposa y yo nos mudamos a esta casa, lo hicimos buscando tranquilidad. Habíamos pasado demasiado tiempo en la ciudad, rodeados de bocinas, luces cegadoras y la constante sensación de peligro en cada esquina. Este vecindario, con sus calles silenciosas y sus casas de techos inclinados, parecía la oportunidad perfecta para empezar de nuevo. Al principio, todo parecía idílico. Los vecinos nos recibieron con sonrisas amables, y cada mañana se escuchaban los saludos rutinarios de los adultos mientras los niños jugaban en los patios. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo empezara a inquietarme. Fue la primera vez que vi al hijo del vecino. Era un niño de unos 6 años, delgado y pálido, con el cabello oscuro y unos ojos enormes y demasiado atentos. Estaba sentado en la acera, con las piernas cruzadas, observando a los adultos hablar en el jardín de la señora Ramírez. No jugaba ni corría como los otros niños. Solo miraba. Cuando pasé junto a él, le sonreí por cortesía. «Buenos días», le dije. El niño parpadeó y, sin cambiar su expresión, repitió en el mismo tono exacto, «Buenos días». Algo en su voz me inquietó. No era la voz de un niño que imita por diversión. Era precisa. Sin emoción. Como si estuviera reproduciendo un eco. No le di mayor importancia en ese momento. Quizás solo era tímido. Quizás tenía algún trastorno. Pero al día siguiente volvió a ocurrir. Estaba arreglando la cerca de mi jardín cuando lo vi de nuevo, parado en la acera, observándome. Mi esposa salió al porche y me preguntó, ¿quieres algo de agua? Sí, por favor, respondí sin mirarla. Sí, por favor, repitió el niño con la misma entonación. Me giré de inmediato, sorprendido. Él solo me miró, sin sonreír. A partir de entonces, empecé a notar su costumbre. No solo repetía palabras, sino gestos, pausas, tonos de voz exactos. Era como si absorbiera cada conversación y la devolviera como un eco tardío. Una tarde, mientras hablaba con la señora Ramírez, no pude evitar mencionarlo. ¿Quién es el niño que siempre está en la calle? El de los ojos grandes. La anciana levantó una ceja y torció la boca en una sonrisa cómplice. Ah, Elías, dijo. Es el hijo de los Pérez. No te preocupes si te resulta raro. Ese niño tiene algo extraño. Se inclinó hacia mí y bajó la voz. A veces repite cosas que no debería saber. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo qué cosas?, pregunté. La anciana se encogió de hombros y miró hacia la casa de los Pérez. Simplemente, cosas, murmuró, con la vista clavada en las ventanas cerradas. Esa noche, no pude sacarme de la cabeza la imagen del niño en la acera, observando, escuchando y repitiendo. Desde aquel día, comencé a prestar más atención a Elías. No es que quisiera hacerlo, pero había algo en el que me inquietaba, una sensación de malestar cada vez que lo veía observando desde la acera, como si estuviera esperando algo. Y entonces, las repeticiones se volvieron más extrañas. Todo empezó con conversaciones casuales. Una tarde, mi esposa y yo hablábamos en el jardín sobre la llamada que había recibido de mi jefe. No era nada importante, solo un cambio en mi horario de trabajo. Al día siguiente, mientras paseábamos al perro, Elías se nos quedó viendo y, con mi misma entonación cansada, dijo: «Sí, lo sé, pero no puedo cambiarlo ahora. Ya hablé con él». Mi esposa se detuvo en seco. «¿Qué dijiste, Elías?», preguntó, con una sonrisa incómoda. El niño solo parpadeó. «Sí, lo sé, pero no puedo cambiarlo ahora», repitió, imitando exactamente el tono con el que yo había hablado la noche anterior. No era posible que nos hubiera escuchado. Habíamos estado dentro de casa, con la puerta cerrada. Mi esposa se rió nerviosa y me miró con una expresión que decía: «¿Lo oíste también?». No dije nada, pero el vecindario entero se dio cuenta de lo que hacía Elías durante una reunión en la casa de los Ramírez. Era una noche cálida, y varios vecinos se habían reunido en el patio trasero. La conversación fluía entre risas y anécdotas. La señora Ramírez hablaba de los primeros años del vecindario, de cómo las cosas habían cambiado, cuando Elías, que
que estaba sentado en las escaleras, murmuró algo en voz baja. Nadie lo escuchó al principio, pero lo repitió. Hace frío aquí abajo. La conversación se detuvo. ¿Qué dijiste, cariño?, preguntó la señora Pérez, la madre de Elías, con una risa tensa. El niño alzó la mirada y dijo, esta vez más claro. Hace frío aquí abajo. Algunos intercambiaron miradas incómodas. La señora Ramírez se puso pálida. ¿Dónde escuchaste eso?, preguntó alguien. Elías no respondió. Solo se encogió de hombros y volvió a su mutismo habitual. La tensión en el ambiente era densa. Y entonces, el señor Rodríguez, un hombre mayor que había vivido en el vecindario por décadas, carraspeó y habló con voz grave. Eso es lo que dijo Guzmán, murmuró. ¿Quién?, preguntó alguien. El viejo Guzmán, explicó Rodríguez, con los ojos clavados en Elías. Vivía en la Casa Azul, al final de la calle. Hace unos 7, 8 años. Lo encontraron muerto en su sótano. Dicen que fue un ataque al corazón. Hubo un silencio incómodo. Lo último que le escucharon decir antes de morir fue hace frío aquí abajo. Alguien soltó una risa nerviosa. Vamos, seguramente el niño lo escuchó en algún lado. Tal vez alguien lo mencionó antes. Nadie recordaba haber hablado de Guzmán en años. Esa noche, cuando mi esposa y yo regresamos a casa, sentí que alguien nos observaba desde la acera. Era Elías, sonriendo. Y, en mi propio tono de voz, susurró. Hace frío aquí abajo. Después de aquella noche en la casa de los Ramírez, el vecindario comenzó a murmurar sobre Elías. No de manera abierta, claro. Nadie quería admitir que un niño de 6 años estaba haciendo algo imposible. Pero bastaba con ver cómo evitaban su mirada, cómo las conversaciones se apagaban cuando él estaba cerca. Yo también me volví más atento. Una semana después, durante una de esas tardes en que los vecinos se reunían afuera para hablar de trivialidades, el tema resurgió. ¿Recuerdan a los Mendoza?, preguntó la señora Ramírez en voz baja. Vivían en la casa de la esquina hace unos años. Algunos asintieron. Su hijo, Mateo, murió en un accidente. Tendría unos 8 años. Hubo un silencio tenso. Nadie quería hablar de eso. Pero entonces, la señora Ramírez bajó más la voz. Mi marido solía hablar con ellos. Después del funeral, la madre de Mateo le contó algo raro. Dijo que, días antes del accidente, el niño empezó a repetir una frase. Sin razón alguna, la decía todo el tiempo. Se detuvo y miró a su alrededor, como si tuviera miedo de que alguien más estuviera escuchando. Decía, no me dejes solo aquí. El escalofrío fue casi tangible. Alguien murmuró, Dios mío. Y entonces, una voz infantil rompió el silencio. No me dejes solo aquí. Elías estaba parado a unos metros, sonriendo. Nadie se había dado cuenta de que estaba allí. Su madre lo llamó de inmediato, nerviosa, pero él no respondió. Solo se quedó de pie, mirándonos, y repitió, esta vez riéndose. No me dejes solo aquí. La risa era lo peor. No sonaba como la de un niño jugando. Era vacía, mecánica, como si no entendiera el significado de las palabras, pero encontrara placer en decirlas. Los murmullos se intensificaron después de eso. Tal vez solo repite lo que escucha. ¿Pero de dónde? Nadie habla de estas cosas. Es perturbador. ¿Qué clase de niño hace eso? La madre de Elías insistía en que solo era una costumbre inofensiva, que los niños imitan todo. Pero yo veía el miedo en sus ojos. A partir de ese día, la paranoia se instaló en el vecindario. Elías ya no era solo el niño raro que imitaba voces. Ahora era un mal augurio, un eco de los muertos. Algunos vecinos, especialmente los más viejos, comenzaron a evitarlo. Otros, como la madre de Elías, insistían en que solo era un niño jugando. Pero ya nadie lo veía de la misma manera. Yo tampoco. La noche en que todo cambió, estábamos reunidos en la casa de los Rodríguez. Una velada tranquila, o al menos,
eso intentábamos creer. Desde el incidente con Mateo, los vecinos hablaban en susurros, como si temieran que algo los escuchara. Fue entonces cuando Elías apareció en la puerta del patio trasero. No lo habíamos visto llegar. No sabíamos cuánto tiempo llevaba allí, de pie, en la penumbra. Y entonces, habló. Se siente como estar atrapado en la oscuridad. Todos nos quedamos inmóviles. La voz no era la suya. Era más grave, áspera, como la de un hombre adulto. Algunas mujeres ahogaron un grito. El señor Rodríguez palideció de inmediato. ¿Qué dijiste, niño? Elías inclinó la cabeza, como si no entendiera la pregunta. Se siente como estar atrapado en la oscuridad. La señora Ramírez llevó una mano a la boca. El señor Rodríguez dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. Eso es lo que dijo Marco antes de morir, susurró. Alguien más preguntó, en un hilo de voz, Marco. ¿Cuál Marco? El silencio en la habitación se volvió opresivo. El señor Rodríguez tragó saliva y se pasó una mano temblorosa por la cara. Marco Silva. Mi viejo amigo. Vivía en la casa de al lado, hasta que lo encontraron muerto en su sótano hace un año. Las piezas encajaron. El viejo Guzmán, Mateo, Marco. Todos muertos. Todos con frases que Elías repetía. Y entonces, el niño sonrió. Levantó la vista, miró al señor Rodríguez directamente a los ojos y dijo: Tú serás el próximo. La voz ya no sonaba infantil. Era algo más. Algo distorsionado, imposible de describir, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo desde su garganta. El señor Rodríguez retrocedió hasta chocar con la pared. Hubo gritos. Alguien se levantó bruscamente, derribando un vaso. La madre de Elías corrió a tomarlo de los hombros, desesperada. Basta, Elías. Di que es solo un juego. Pero él no dijo nada más. Solo miró a su madre con esa sonrisa vacía. Después de esa noche, el vecindario cambió. La gente dejó de salir a las calles al atardecer. Las conversaciones se volvieron tensas, precavidas. Nadie quería cruzarse con el niño, y, aunque todos intentaban ignorarlo, había un pensamiento que nadie decía en voz alta. Elías nunca había mentido. Si le había dicho al señor Rodríguez que él sería el próximo, entonces eso iba a suceder. Después de aquella noche, el señor Rodríguez dejó de salir de su casa. Nadie lo culpaba. Todos lo habíamos visto temblar cuando Elías le dijo: Tú serás el próximo. Y aunque intentábamos convencernos de que solo era una coincidencia más, una broma retorcida de un niño extraño, nadie quería decirlo en voz alta. Porque si lo hacíamos, significaba que creíamos en ello. Y entonces, sucedió. Fue una madrugada silenciosa. En el vecindario no se escuchó nada inusual. Solo el golpe seco. El cuerpo del señor Rodríguez fue encontrado en su sótano. Había caído por las escaleras y se había desnucado contra el concreto. Los paramédicos dijeron que, por la posición en la que quedó, probablemente no murió al instante. Que pudo haber pasado minutos enteros consciente, paralizado, sintiendo como la vida se le escapaba lentamente. El rumor se esparció como fuego entre los vecinos. Algunos aseguraron que lo habían visto más paranoico que nunca el día anterior, cerrando ventanas, echando llave a la puerta incluso cuando sacaba la basura. Otros decían que llevaba días sin dormir, que tenía el rostro pálido y los ojos hundidos. Pero lo peor no fue la manera en que murió. Fue lo que encontraron junto a su cuerpo. Las marcas en el suelo. Arañazos, como si hubiera intentado arrastrarse. Y cuando el informe forense se filtró, se supo la verdad. En su último aliento, con los labios amoratados y la sangre fría en su boca, el señor Rodríguez se había grabado murmurando sus últimas palabras. Se siente como estar atrapado en la oscuridad. Exactamente lo que Elías había dicho. La madre de Elías juró que su hijo no tenía nada que ver. Solo es un niño, repetía entre sollozos. No entiende lo que dice. Pero ya nadie la escuchaba, porque alguien más habló. La hermana mayor de Elías. Tenía 15 años, y hasta ese momento,
nadie le había prestado atención. Pero después de la muerte del señor Rodríguez, en medio de una reunión de vecinos tensos y aterrados, se puso de pie y dijo con la voz temblorosa: anoche, antes de que el señor Rodríguez muriera, escuché a Elías hablando solo en su habitación. Todos la miraron. Alguien tragó saliva. ¿Hablando con quién?, preguntó la señora Ramírez. La muchacha bajó la mirada y negó con la cabeza. No lo sé. Se frotó los brazos, como si intentara quitarse un escalofrío de encima. Al principio pensé que solo estaba jugando. Pero la voz con la que hablaba no era la suya. Silencio. Un silencio sepulcral. Parecía otra persona. Mi esposa me tomó el brazo, la piel de gallina en los brazos. Y entonces, la muchacha dijo lo peor de todo. Yo no entendía lo que decía. Pero una palabra sí la escuché clara. Su voz se quebró cuando la pronunció. Rodríguez. Esa noche, algunos vecinos aseguraron haber visto a Elías de pie en la ventana de su habitación, observando la calle en silencio, sonriendo. El miedo convirtió al vecindario en un lugar distinto. Las risas de los niños desaparecieron de las calles. Los vecinos apenas se hablaban, y cuando lo hacían, evitaban mencionar el nombre de Elías, pero sabíamos que todos pensábamos lo mismo. El niño sabía. Sabía lo que iba a pasar. Sabía quién iba a morir. Y lo peor, tal vez no era solo él. La confrontación fue inevitable. La mañana después del funeral del señor Rodríguez, un grupo de vecinos se presentó en la casa de los padres de Elías. Éramos 5, la señora Ramírez, los esposos Álvarez, el viejo Guzmán y yo. La madre de Elías nos recibió con el rostro cansado, los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Qué quieren?, preguntó con la voz temblorosa. La señora Ramírez fue la primera en hablar. Queremos saber qué pasa con su hijo. La mujer negó con la cabeza de inmediato. Nada pasa con Elías. Él no ha hecho nada malo. El viejo Guzmán, que nunca había sido un hombre paciente, gruñó con fastidio. Entonces, explíquenos cómo es que predijo la muerte de Rodríguez, escupió. No fue una predicción, insistió la mujer. Elías solo repite lo que oye, eso es todo. El señor Álvarez cruzó los brazos. ¿Y de dónde lo oye? La mujer se quedó callada. Fue su esposo quien finalmente habló. Es solo un juego, dijo, sin convicción. Elías no entiende lo que dice. Nos miró uno por uno, buscando apoyo. No lo encontró. Entonces, como si la conversación lo hubiera invocado, Elías apareció en el umbral de la puerta. Nadie lo había escuchado acercarse. Llevaba un pijama de dinosaurios, los pies descalzos sobre el suelo frío. Su cabello revuelto le caía sobre la frente, pero lo que nos puso los pelos de punta fue su expresión. No se veía sorprendido, ni confundido. Nos miraba como si ya supiera que estábamos ahí. El silencio se prolongó demasiado. Y entonces, el niño abrió la boca. Susurró algo. Un murmullo apenas audible. La señora Ramírez frunció el ceño. ¿Qué dijiste, niño? Elías inclinó la cabeza, y lo repitió. Solo que esta vez, lo escuchamos con claridad. No era español. No era inglés. No era nada que reconociéramos. La garganta del viejo Guzmán emitió un ruido extraño. ¿Qué diablos? Elías susurró de nuevo. Las palabras salieron de su boca como un goteo espeso y enfermizo. Un idioma desconocido, pero que, de alguna forma, nos erizaba la piel. Algo en la manera en que lo decía. Algo en la cadencia. Algo en la forma en que sus ojos oscuros nos estudiaban. No estaba repitiendo algo que oyó. Estaba diciendo algo. Yo no me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que mi esposa me tomó del brazo. Elías sonrió, y dijo en voz baja. Ustedes tampoco entenderán la oscuridad hasta que la tengan enfrente. Y sin más, se dio la vuelta y entró a la casa. Sus padres, pálidos como la muerte, no dijeron nada. Nosotros tampoco, porque, en ese momento, supimos la verdad.
Elías no era solo un niño imitando voces. Era un conducto. Algo más estaba hablando a través de él. A veces, la oscuridad tiene una manera extraña de atrapar a las personas, de dejarlas atrapadas entre dos mundos. Eso fue lo que pensé cuando empecé a investigar la historia de la casa de Elías. No lo hice por curiosidad, sino por miedo. Miedo de lo que podría descubrir. Pero ya no podía ignorarlo más. Algo estaba pasando en esa casa, algo mucho más grande que el niño. Todo comenzó cuando la señora Ramírez, que parecía tener más tiempo libre que los demás, se presentó una tarde en mi puerta. Llevaba una carpeta manila en la mano, algo que no pude evitar notar en cuanto la vi. Carlos, dijo, mirándome con nerviosismo. Creo que debes ver esto. La invité a pasar, y me ofrecí un café, pero ni lo tocó. La señora Ramírez tenía la mirada fija, como si estuviera viendo algo más allá de la pared. Al entregarme la carpeta, me dijo sin preámbulos. Encontré algo en los archivos antiguos del registro de la propiedad. Algo sobre la familia que vivió en la casa de Elías antes que ellos. Su voz temblaba. Yo no dije nada, pero mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Abrí la carpeta y encontré varios documentos, todos relacionados con la desaparición de los anteriores habitantes de la casa. La familia Avena. La información era vaga, pero había algo innegable. Hacía unos 20 años, la familia Avena había desaparecido sin dejar rastro. La policía nunca encontró pruebas de su muerte, pero tampoco señales de que se hubieran mudado. Simplemente, desaparecieron. La señora Ramírez me miró, y sus ojos mostraban la misma preocupación que yo sentía. Eso no es todo, susurró. He encontrado algo aún más extraño. Me tendió una cinta de casete. No era una cinta común. En la etiqueta, con una escritura a mano temblorosa, había una sola palabra: voces. No sabía qué esperar. Pero la señora Ramírez parecía decidida. Decidí escucharla esa misma noche. Me senté frente al estéreo, sintiendo que una sensación incómoda me invadía el estómago. La cinta emitió un sonido gris y ronco cuando la puse en su lugar. Un zumbido al principio, como si estuviera registrando algo de manera errónea. Luego, un susurro bajo, casi inaudible, empezó a surgir de los altavoces. Apreté el volumen con la esperanza de escuchar mejor. De repente, las voces se hicieron claras. No eran claras de manera humana. Eran distorsionadas, rasposas, como si algo las estuviera controlando. Una voz, en particular, se distinguió del resto. No es él, es ellos, los ojos, siempre mirando. La voz era una mezcla de miedo y desesperación, pero lo que más me heló la sangre fue que la entonación era similar a la de Elías. La misma cadencia, la misma vibración. Entonces, otra voz, más aguda, cortó el aire. La oscuridad vendrá, tomará todo lo que ames. El estremecimiento me recorrió la columna vertebral. Recordé las palabras de Elías esa tarde. Ustedes tampoco entenderán la oscuridad hasta que la tengan enfrente. Y entonces, lo peor. Una risa. Una risa siniestra, que me hizo sentir como si me estuviera mirando a alguien o algo desde las sombras. Y en esa risa, no había humanidad. Solo algo viejo, algo que había estado esperando demasiado tiempo para salir. De pronto, las voces empezaron a mezclarse, convirtiéndose en un caos de murmullos. Había algo que ya no pude soportar. La cinta dejó de girar por un momento, y yo, con el corazón a 1000 por hora, apagué el estéreo. Me quedé en la oscuridad de la habitación, respirando pesadamente. La sensación de que no estaba solo se apoderó de mí. Algo había hablado a través de esa grabación. Y algo había estado esperando. Elías no estaba solo. Cuando busqué a la señora Ramírez al día siguiente, le conté todo lo que había escuchado. No me sorprendió su respuesta. Ella ya lo sabía. Es un conducto, Carlos. Un conducto para algo más grande. No es solo Elías. El miedo que sentí me recorrió como un viento helado, pero la señora Ramírez tenía la respuesta que temía. El niño ha estado imitando esas voces porque no tiene control sobre lo que pasa. Lo que está en esa casa no es solo él.
Lo peor fue lo que agregó después. Esa casa no era solo un hogar, era un portal. Y en ese momento, entendí. La familia Avena no había desaparecido. Habían sido consumidos por la oscuridad que ahora hablaba a través de Elías. Y esa oscuridad, como un eco lejano, había vuelto. La sensación de terror se estaba expandiendo en el vecindario como una plaga invisible. Cada vez que veía a Elías, me estremecía. No importaba que estuviera jugando en su jardín o en la acera, había algo en su presencia que me helaba la sangre. La casa de Elías ya no era solo una vivienda. Se había convertido en un foco de angustia, un agujero negro donde el miedo se acumulaba, donde las sombras se alargaban y se retorcían. Esa tarde, cuando el sol se ponía y las primeras sombras se estiraban como dedos alargados, escuché al niño cantar. Pero no era un canto cualquiera. Cuidado con el perro, dirás, y si lo dices, morirás. Cuidado con el perro, dirás, y en su mordida, caerás. Repetía una y otra vez, como si fuera un verso infantil. El sonido de su voz, sin embargo, estaba impregnado de algo siniestro. Había algo en la cadencia, en la forma en que repetía esas palabras, que me hizo estremecer. No era solo un juego más. El niño no jugaba. Estaba avisando. Era el mismo tono que había utilizado antes para imitar a las víctimas. El mismo tono distorsionado que nos había aterrorizado. Mis pensamientos se vieron interrumpidos cuando escuché los gritos. Al principio, pensé que era una broma, una mala broma. Pero el sonido era real, y la intensidad del dolor en esos gritos me sacudió de inmediato. Fui al lugar del sonido, y me encontré con un grupo de vecinos alrededor de la casa de la familia López, la que vivía justo al lado de Elías. El perro. El maldito perro. El animal había atacado a Jorge López, el padre, con una furia descontrolada. Nadie sabía qué había pasado, pero el perro había atacado de manera brutal. Jorge estaba tendido en el suelo, desangrándose, con las piernas destrozadas. No sobrevivió. La familia López, aterrada, pedía ayuda, pero el horror ya había alcanzado un nuevo nivel. La misma voz de Elías, esa tarde, se repitió en mi mente. Cuidado con el perro, si lo dices, morirás. Había predicho la muerte de Jorge. Y lo peor, sabía cómo lo haría. El pánico se apoderó de la comunidad. Todos sabíamos lo que Elías había hecho. Lo sabíamos porque las voces se multiplicaban y no podían ser ignoradas. Algunos intentaron apartarse de él, pero no fue tan fácil. Habían intentado evitarlo, pero las cosas ya no eran tan simples. No podíamos huir. Elías era solo un niño, pero todo lo que salía de su boca, todo lo que imitaría, se convertía en algo tangible. En algo que tomaba forma, que sucedía. No solo jugaba a repetir las voces de los muertos, hacía que las cosas pasaran. Unos pocos valientes intentaron ir a su casa para enfrentarse a la familia. Querían hablar con los padres, exigir respuestas, pedir explicaciones, pero la puerta de la casa de Elías permaneció cerrada, incluso cuando tocaron insistentemente. Había algo en ese hogar, algo que los mantenía alejados, como si los mismos muros se defendieran. Nadie osó entrar más allá del umbral. Aislados, nos miramos entre nosotros, aterrados, sin saber qué hacer. El miedo era tangible, palpable. Y todo el mundo pensaba lo mismo. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Quién sería el siguiente? La reunión tuvo lugar esa noche en la casa de los Gómez. Fuimos los más cercanos a la familia López, y, al igual que todos, estábamos aterrados. Nos sentamos en silencio, mirando nuestros rostros reflejados en las paredes mientras discutíamos posibles soluciones. Hay que hacer algo, dijo Marta, la madre de los Gómez. Este niño es un conducto. No está solo. Algo lo está utilizando, y lo está guiando. ¿Qué propones? Hacer un exorcismo, replicó Juan, su esposo. La voz de Juan era dura, casi irónica, como si aún no creyera que realmente estábamos viviendo esto. Pero todos sabíamos que ya no había espacio para la duda. Un exorcismo, repitió Marta, pensativa. Quizás sea la única forma. Si es verdad lo que decimos,
Si no es solo un niño jugando, entonces el mal debe irse, debe ser expulsado. Un silencio pesado se instaló en la habitación. La idea de un exorcismo nos aterraba. Sabíamos lo que implicaba. Pero todos sabíamos también que no teníamos tiempo para perder. ¿O tal vez deberíamos mudarnos?, sugirió Hugo, uno de los vecinos más jóvenes, su voz temblando. Quizás si nos vamos, nos dejará en paz. Si todos nos vamos, no habrá nada para alimentar, para él. Alguien más mencionó la posibilidad de confrontar al niño directamente. Un par de hombres decidieron que irían a su casa al día siguiente. Quizás si le hablaban directamente, podrían descubrir qué estaba pasando. Pero todos sabíamos, en el fondo, que ya habíamos cruzado un umbral. Ya no estábamos lidiando con un niño. Lo que estuviera usando Elías estaba más allá de nuestra comprensión. Esa noche, antes de dormir, no podía dejar de escuchar la risa de Elías, esa risa que había resonado durante los últimos días en mis pensamientos. No se parecía a la risa de un niño. Era algo más, algo mucho más siniestro. Algo que se reía de nosotros, como si todo esto fuera parte de un plan que no podíamos detener. Y lo peor, no sabíamos si el niño quería ser detenido. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra. La oscuridad se cernía sobre el vecindario como una manta espesa, aplastante. Todo estaba en silencio, pero el aire parecía cargado, como si estuviera esperando algo, como si supiera lo que estaba por suceder. Desde hacía días, había un murmuro constante entre los vecinos. Nadie podía dejar de pensar en Elías, y nadie se atrevía a acercarse demasiado a su casa. La pregunta era la misma: ¿qué era realmente este niño? ¿Y qué hacía él, imitando a los muertos, prediciendo muertes, susurrando secretos? Fue Jaime, un vecino callado, quien decidió hacer algo al respecto. Un hombre pragmático y algo escéptico, Jaime siempre había mantenido su distancia de los rumores. Sin embargo, después de la tragedia con Jorge López, su curiosidad había comenzado a tornarse en una obsesión. Esa noche, armado con una cámara vieja y un micrófono, Jaime decidió quedarse a observar al niño. Sabía que, si alguien podía desentrañar la verdad, sería él. Elías estaba solo en su habitación. Las luces estaban apagadas, y solo la tenue luz de la luna entraba por la ventana. Desde el rincón de la calle, Jaime se apostó detrás de unos arbustos y apuntó la cámara hacia la ventana. La grabadora estaba encendida. El sonido que captó fue bajo al principio, apenas un murmullo, pero pronto se hizo más claro. El niño estaba hablando. Pero no estaba solo. ¿Vas a decirles todo, entonces? La voz de Elías, normal, se desvió hacia algo mucho más oscuro. Jaime se estremeció. El niño estaba hablando con alguien. Pero no podía ver a nadie. Ellos no entienden, ¿verdad? Creen que soy solo un niño, pero yo soy solo una capa, dijo Elías, con una voz que no era la suya. El tono se distorsionaba, como si estuviera imitando a algo o a alguien más, algo que Jaime nunca había oído. Soy el siguiente, continuó Elías, como si la conversación le fuera como si estuviera repitiendo palabras que no pertenecían a él. Ellos no me entienden, pero pronto lo harán. Después de mí, vendrá otro. El ciclo no termina. No ha terminado nunca. Jaime apretó los dientes, su corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien. El niño hablaba con una seguridad escalofriante, como si estuviera guiado por algo mucho más antiguo y maligno que simplemente una mente infantil. ¿Por qué no puedes quedarte en paz?, preguntó la voz de Elías, una pregunta que no parecía haber sido dirigida a Jaime. El niño estaba mirando al aire, como si estuviera hablando con una sombra invisible, pero Jaime sentía una presión en el pecho, como si él también fuera parte de esa conversación. «Porque nunca me voy a ir», respondió Elías, sonriendo con esa sonrisa inquietante que ya conocíamos. Ellos creen que lo controlan. Pero no saben que el huésped es solo un recipiente. Yo soy solo el eco. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. No había respuesta del otro lado, pero Jaime sabía que algo estaba ocurriendo. El niño no estaba solo. Ya no estaba solo. Aterrorizado pero decidido,
Jaime apagó la grabadora y se apresuró a alejarse antes de que alguien lo descubriera. Tenía lo que necesitaba. Al día siguiente, Jaime compartió la grabación con algunos de los vecinos más cercanos. Al principio, la incredulidad fue la respuesta más común. Nadie quería creer lo que escucharon. Pero al escuchar las palabras del niño, los murmullos se hicieron más densos, más profundos. Las dudas se despejaron como el aire frío de la madrugada. Elías no era solo un niño que jugaba a imitar voces. Él era un conducto, un recipiente temporal. Y la entidad que habitaba dentro de él no era humana. El niño había dicho que él no era el primero. No era el primero en ser un huésped, no el primero en ser un eco. Era parte de un ciclo, uno que había estado sucediendo mucho antes de que nosotros llegáramos, y que continuaría mucho después de que nos fuéramos. La entidad había estado aquí antes. Había existido en este vecindario por generaciones, tomando una forma temporal en cuerpos de niños, solo para desaparecer y luego regresar. Nadie quería escuchar esto. Nadie quería aceptar lo que eso significaba. Sin embargo, al mirar a los demás, vi en sus ojos lo que ya sabía, la verdad se había revelado. El niño no era un inocente. El niño era una puerta. Un puente entre dos mundos. Y lo que estaba usando ese cuerpo no iba a detenerse. El ciclo estaba por comenzar de nuevo. Tiempo después, el aire estaba pesado, denso con la tensión que habíamos vivido durante toda la semana. Nadie hablaba, pero todos sabíamos lo que estaba a punto de pasar. Elías no se había alejado de nuestra mente ni un solo momento. Lo que había dicho no era normal. Algo estaba mal, y esa sensación de desesperación se había apoderado de nosotros por completo. Esa noche, los vecinos nos reunimos en la casa de Clara. Ya habíamos perdido la cuenta de cuántas veces habíamos hablado de Elías y de lo que estaba ocurriendo. Había algo en su mirada, algo en sus palabras, que ya no podía ser explicado como un simple juego. Hoy, va a pasar algo, dijo Clara, temblando ligeramente mientras miraba hacia la ventana. Hoy, él lo va a decir otra vez. Nadie pudo negar la verdad en sus palabras. Sabíamos que el niño estaba cerca. Sabíamos que pronto repetiría algo más, algo que marcaría el final de todo. A lo lejos, la figura de Elías apareció en la esquina de la calle. Se estaba acercando, su caminar era errático, como si no tuviera control sobre sus propios pasos. Y cuando llegó, simplemente se quedó allí, en el umbral de la casa, mirándonos fijamente con sus ojos inexpresivos. Elías, dijo Clara, forzando una sonrisa. ¿Qué tienes para nosotros esta vez? El niño no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, observándonos con una tranquilidad inquietante. Pero, como siempre, cuando menos lo esperábamos, habló. Porque ya no vas a volver. Las palabras no fueron pronunciadas por él. La voz que las acompañaba no era la suya. Era otra, una voz que no pertenecía a un niño de 7 años. Era profunda, distorsionada, como si viniera de un lugar oscuro, lejano y siniestro. La temperatura de la habitación bajó repentinamente. Un frío penetrante se apoderó del aire, y sentí como el miedo se apoderaba de mi cuerpo, como si un peso invisible estuviera presionando sobre mí. ¿Qué significa eso?, preguntó Juan, el vecino más joven, con una voz quebrada. Elías sonrió, pero no era una sonrisa inocente. Era una sonrisa de alguien que sabía lo que ocurriría. Porque ya no vas a volver, repitió, y al hacerlo, su voz se distorsionó aún más, hasta volverse casi irreconocible. Fue como si las palabras estuvieran marcando una sentencia. Todos en la sala se miraron, con el miedo creciendo en nuestros corazones. Ya no estábamos simplemente asustados. Sabíamos que algo mucho más grande, más antiguo, estaba tomando el control de Elías. No era un niño. No podía serlo. En ese instante, sentí la presión en mi pecho. Las palabras de Elías estaban impregnadas de algo mucho más profundo. Algo que venía de mucho más allá de lo que entendíamos. Él lo sabe, murmuró Clara, su voz quebrada por el miedo. Él sabe lo que va a pasar. Antes de que pudiéramos reaccionar, Elías dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su casa, como si nada hubiera sucedido. Nadie se atrevió a mover un músculo.
Todos estábamos demasiado paralizados por el terror que nos había invadido. La noche pasó con una quietud inquietante. Nadie durmió. Todos permanecimos en vela, esperando lo peor. Pero, por alguna razón, creímos que Elías no volvería a hablar. Pensamos que esa advertencia era solo un juego, un capricho más del niño extraño. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Estaba en la cama, inquieto, incapaz de dormir, cuando el sonido del teléfono me hizo saltar. La pantalla mostraba el número de Clara. La descolgué con rapidez, mi pulso acelerado. «Carlos. Carlos, ven rápido». Su voz era un susurro urgente, tembloroso. Corrí hacia su casa sin pensarlo, sin cuestionarme qué podía estar pasando. Cuando llegué, vi a Clara de pie en la puerta, su rostro pálido y los ojos llenos de terror. La puerta estaba entreabierta, y podía escuchar el eco de algo que resonaba en su casa. Algo que no debía estar allí. «¿Qué pasa?», le pregunté, mi voz saliendo entrecortada. Ella me miró fijamente y luego, temblando, me entregó su teléfono. «Mira esto», dijo, casi sin aliento. En la pantalla, vi la grabación. Era de Elías, y aunque el niño no decía nada en ese momento, la grabación se detuvo en un punto específico, en el que se podía escuchar lo que él había dicho. Y cuando lo escuché, sentí que el suelo se me caía bajo los pies. «El siguiente, después de ti, será Carlos. Después, todos». El terror me recorrió de arriba a abajo. No podía creerlo. No solo había predicho lo que pasaría con Clara, sino que ahora estaba prediciendo mi muerte, y lo peor de todo es que lo decía con una claridad escalofriante. «Eso no puede ser posible», dije, con voz temblorosa. Esto no es normal». Pero Clara ya no podía hablar. Estaba demasiado aterrada. La grabación no estaba cortada, y las palabras de Elías no se desvanecieron. Continuaron sonando, resonando en la habitación, repitiendo las palabras que no podíamos ignorar. «El próximo serás tú, Carlos. Después, todos». Mi mente entró en pánico. La realidad comenzó a desmoronarse a mi alrededor. El niño, o lo que sea que se escondiera detrás de sus ojos vacíos, sabía lo que estaba por suceder. Sabía quiénes seríamos los siguientes, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. La grabación terminó abruptamente, pero las palabras siguieron flotando en el aire, como una condena sin respuesta. Esa noche, lo intentamos todo. Fuimos a la policía, a los médicos, a los sacerdotes. Nadie nos creyó. Nadie entendió lo que estaba pasando. Y cuando regresamos al vecindario, el niño había desaparecido. Elías ya no estaba. Y nadie lo había visto irse. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero la sensación de que todo había sido planeado, de que la muerte nos acechaba, no se fue. No se fue nunca. A la mañana siguiente, cuando despertamos, todo había cambiado. Nadie podía explicar lo que estaba sucediendo. Y así comenzó mi descenso. Porque ya no podía dejar de escuchar su voz. No importa dónde estuviera, las palabras de Elías seguían retumbando en mi cabeza. «El siguiente serás tú, Carlos. Después, todos». Cada vez que me dormía, cada vez que miraba a alguien a los ojos, sentía su presencia, como si me acechara desde las sombras. La amenaza persistía, como una cadena invisible que me ataba. Pero lo peor era que me sentía observado, perseguido por algo que no entendía. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. No había paz, no había descanso. Y me di cuenta de algo aterrador. Las palabras de Elías ya no eran una amenaza distante. Ya no importaba si él estaba ahí o no. La maldición se había sembrado, y ahora formaba parte de mí. De alguna forma, incluso cuando no estaba en el vecindario, me sentía observado. Como si alguien estuviera siempre detrás de mí, esperando el momento adecuado. Y nunca pude sacudirme esa sensación. La amenaza nunca terminó. La locura es un refugio pequeño, pero el eco de Elías, su susurro, se quedó conmigo para siempre.